Buenas tardes, doctor. ¿Todo en orden? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, doctor, se le ve. Y en la pantalla también. Perfecto. A ver qué tengo en el chat. Bueno, perfecto, correcto. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra clase que comenzamos ayer. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado a analizar, a leer, como habíamos dicho, la radiografía de tórax normal? Habíamos seguido un procedimiento, que no era el único, como yo les dije, en el que habíamos comenzado a analizar un poquito, a observar el continente. Es decir, decíamos el envase, el estuche. Vimos el continente de partes blandas, todo lo que eso significa, el diafragma, los músculos, las sombras mamarias, etc. Y vimos el continente óseo. Columna vertebral en su sector dorsal fundamentalmente, arcos costales, esternón por delante que nos iba a constituir esa jaula torácica, y los otros huesos un poco, digamos, prestados si se quieren, pero que los veíamos, como ser la clavícula, la escápula, el húmero en menor grado. Vamos ahora a meternos, por decir de alguna manera, dentro de esa cavidad, dentro de ese espacio, y vamos a hablar un poquito del contenido, es decir, lo que hay adentro de ese continente. Fíjense que cuando nosotros nos metemos en el tórax, fundamentalmente lo que vamos a analizar, por así decir, es el parénquima pulmonar. Desde lo respiratorio, aclaramos, porque recuerden que en toda esta zona central, media, que nosotros llamamos mediastino, vamos a ubicar fundamentalmente el sistema cardiovascular central, que ya lo vamos a ver después de la parte respiratoria. Por una cuestión didáctica, digamos, lo separamos en lo respiratorio y en lo cardiovascular. Pero ustedes saben que en la realidad esto es un todo, es una inclusión, digamos. Muchas patologías pulmonares van a tener repercusión cardiovascular y a la inversa, patologías cardiovasculares que van a tener una repercusión pulmonar. Bueno, acá tengo un aviso de Tamara. Algunos compañeros se encuentran rindiendo los orales de la era de clínica, por eso no están todos presentes. Bueno, sí, cuando hay parciales o lo que fuera, o eras, priorizan las eras, por supuesto. Llegado el caso, esa cuestión háblenla con la parte de alumnado o con los bedeles por el tema de asistencia. Eso excede a lo mío, digamos. Entonces, decíamos, nosotros vamos a analizar fundamentalmente desde lo respiratorio el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar, como ustedes saben, está constituido por la presencia de los dos pulmones. En condiciones normales, los dos pulmones tienen, o los dos campos pulmonares, como se denominan también, tienen densidad aire, porque su contenido es aire, por supuesto. Aire que va a estar presente en dos espacios. En los espacios aéreos, o también llamados espacios alveolares o espacios respiratorios, y todo el aire que se encuentra ocupando las vías aéreas. Nosotros visualmente no podemos diferenciar, no podemos decir esto es aire alveolar y esto es aire de la vía bronquial, por ejemplo. Al tener la misma densidad, es como que, digamos, todos presentan la misma densidad aire. Normalmente ambos campos pulmonares o ambos semitórax los debemos ver como ustedes tienen en esta radiografía de tórax de frente de una paciente, sexo femenino. Fíjense cómo aparecen las sombras mamarias, eso que habíamos denominado el signo de la pared incompleta, lo que nos está hablando de mamas naturales no intervenidas, con una densidad aire que es bastante homogénea, salvo, fíjense, en las zonas iliares y periiliares, que naturalmente, anatómicamente, vamos a encontrar un poquito más densas, porque en esas zonas, dijimos,
se superponen las imágenes de los grandes vasos, de las arterias renales, de las venas renales, de ambos lados. Al ser vasos de mayor diámetro, están conteniendo mayor cantidad de sangre. Entonces aumenta la densidad. Y habíamos dicho lo siguiente: en la medida que nosotros nos alejamos de los cilios y nos vamos acercando a la periferia, fíjense cómo vamos perdiendo de vista la trama vascular. Vemos menos el dibujo vascular porque los vasos, las arterias, las venas, en la medida que se meten al pulmón, digamos, van dicotomizándose, al igual que los bronquios, es decir, se van dividiendo en dos, y en la medida que cada uno se va dividiendo en dos, se afina también su diámetro. Por lo tanto, visualmente, lógicamente, se ven menos. Eso es lo que tenemos que mencionar en cuanto a la densidad de ambos campos pulmonares, que tiene que ver con el parénquima pulmonar. Fíjense, además, estos pulmones, digamos, van a estar recubiertos por la pleura. La pleura, ustedes saben, es una membrana que no se visualiza radiológicamente en condiciones normales, salvo excepciones, que ya las vamos a mencionar cuando veamos la parte práctica, digamos, del estudio. Esta pleura va a tener dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja parietal va a estar adherida, va a estar pegadita a la pared torácica. La hoja visceral va a estar pegada, adherida al pulmón. Eso se llama pleura visceral o también pleura pulmonar, llaman algunos, porque está adherida al pulmón. Entre las dos, entre la hoja parietal y la hoja visceral, ya lo habíamos comentado, igual lo repetimos porque este es un concepto que nos tiene que quedar muy claro. Entre las dos se genera el espacio pleural. Un espacio, dijimos, que en condiciones normales no existe. Es un espacio virtual. Únicamente en ese espacio pleural en condiciones normales vamos a encontrar una muy pequeña cantidad de líquido que va a actuar como si fuera un lubricante para cuando el paciente inspire y expire, no froten, no rocen, no choquen las dos hojas pleurales. Es decir, se pueda movilizar una sobre otra sin problema. Ahora, en condiciones patológicas, este espacio pleural que es virtual sí se va a convertir en un espacio real. En presencia de líquido, vamos a hablar de derrame pleural, o en presencia de aire y vamos a hablar de neumotórax. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en patología. Normalmente, fíjense, 1 milímetro de espesor. En algunas regiones 2 milímetros, sobre todo la visceral. ¿Por qué? Porque la visceral, la hoja visceral, que es la que está pegada al pulmón, es la que va a entrar y va a volver a salir para formar las cisuras, es decir, los tabiques interlobulares. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado? Las barreras, las separaciones entre lóbulo y lóbulo. Yo les decía recién, la pleura no es visible en una radiografía normal, excepto en las cisuras, lo que recién les decía, y cuando por casualidad el rayo, cuando penetra al paciente, entra a través de la pleura. Justo coincide en que el rayo entre a nivel de la pleura, perdón, a nivel de la cisura. En ese caso, ya vamos a ver algunos ejemplos, va a aparecer como una raya finita, densa, que es la cisura. Eso es lo que podemos decir. Fíjense que esta pleura nos va a definir distintas cisuras, que vamos a llamar cisuras interlobulares, es decir, las cisuras que van a estar entre lóbulo y lóbulo. Van a actuar como una superficie de contacto, lógicamente, entre los distintos lóbulos pulmonares. Entre lóbulo y lóbulo vamos a tener la cisura que los está dividiendo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, ya lo repasamos enseguida,
En el pulmón derecho hay 2 cisuras que van a dividir los 3 lóbulos. En cambio, en el pulmón izquierdo hay solamente una cisura que va a dividir los 2 lóbulos del pulmón izquierdo. Pueden ser completas o incompletas, pueden ser permanentes o accesorias. Si no se acuerdan de esta cuestión, no importa. Tengamos el concepto de lo que es una cisura. ¿Y cómo estaban programadas esas cisuras? Que ya las habíamos comentado. Bueno, acá las tienen nuevamente para recordarlas. Nosotros, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los 2 pulmones son prácticamente iguales, pero no son idénticos? ¿Por qué razón? Porque si bien cualitativamente podemos considerar como iguales a los 2 pulmones, es decir, en cuanto a la calidad del trabajo, aproximadamente cada pulmón cubre el 50% de nuestra función respiratoria. Pero si yo voy a lo cuantitativo, es decir, a la cantidad, el pulmón derecho vendría a ser un poquito más grande que el izquierdo. El pulmón derecho tenía 3 lóbulos. El pulmón izquierdo tiene solamente 2 lóbulos. Hay una, digamos, partecita de pulmón que es como que se pierde porque ese área va a estar ocupada por el corazón, que no existe del lado derecho, obviamente. En el pulmón derecho, 2 cisuras. Ya vamos a ver el esquema enseguida. La cisura mayor, porque es la más grande, u oblicua, porque tiene una trayectoria oblicua. Ya vamos a ver qué lóbulos separan unas de otras. Y la cisura menor, porque es la más chica, u horizontal, porque esa es la dirección que tiene. En cambio, como les decía recién, en el pulmón izquierdo, al tener solamente 2 lóbulos, vamos a necesitar una sola cisura, un solo tabique, una sola divisoria. Algunos la llaman cisura mayor u oblicua del pulmón izquierdo, igual que en el caso del derecho. Pero me parece más adecuado, lo habíamos comentado, hablar de cisura del pulmón izquierdo, punto. Yo no puedo hablar, decíamos, de una cisura mayor en el lado izquierdo si no tengo una menor para comparar. Yo voy a ser hermano mayor si tengo un hermano menor, si no soy hijo único. Entonces, cisura directamente del pulmón izquierdo. ¿Cómo las vamos a ver? Acá las tienen graficadas en un esquema. Esto es una radiografía de tórax de perfil sobre la cual nosotros trazamos, rayamos, marcamos cuál es la trayectoria de las cisuras. En el pulmón derecho, fíjense, vamos a tener esta línea que aparece por acá, inclinada, que va de atrás hacia adelante, que va de arriba hacia abajo, que es la cisura mayor, porque es la más grande. O también llamada, recuerden, cisura oblicua. Fíjense la trayectoria que tiene. Está en una posición oblicua. No es ni vertical ni horizontal, es oblicua. Y la otra cisura, que es esta que está acá, la más chica, por lo tanto será la cisura menor, o también llamada horizontal. Fíjense la trayectoria, el trazo horizontal que tiene. Estas 2 cisuras nos van a dividir, a separar los 3 lóbulos pulmonares del lado derecho. El lóbulo superior, que lo tienen acá, arriba. El lóbulo medio, que lo tienen hacia abajo y hacia adelante. Y el lóbulo inferior, que está hacia abajo, sí, pero hacia atrás. Cada uno de estos 3 lóbulos, ustedes sabían, se van a dividir en compartimientos un poco más chicos, que son los segmentos. ¿Qué diferencia hay con el lóbulo? Que los segmentos entre sí no tienen cisuras, tienen otro tipo de divisoria. Lo que sí tienen en común con los lóbulos es que así como cada lóbulo tiene una arteria lobular, una vena lobular y un bronquio lobular, cada segmento va a tener una arteria segmentaria, una vena segmentaria y un y un bronquio o bronquiolo segmentario. ¿De acuerdo? 3 segmentos para el lóbulo superior, 2 segmentos para el lóbulo medio, 5 segmentos para el lóbulo inferior.
Por lo tanto, del lado derecho vamos a contabilizar 10 segmentos. Ya vamos a ver después otro esquema. Vamos al lado izquierdo. Acá tienen graficado una sola cisura, la cisura del pulmón izquierdo. Fíjense que tiene prácticamente el mismo diseño, el mismo trazo que la del lado derecho. Y nos va a marcar los dos lóbulos del pulmón izquierdo. Acá estaría faltando la cisura menor del otro lado. Vamos a hablar de un lóbulo superior que, fíjense, se dispone hacia arriba, sí, pero tiene una prolongación que viene hacia abajo y hacia adelante. A esa prolongación la vamos a llamar después prolongación lingular. Lingular viene de una palabra latina que es lingulus, que quiere decir lengua, porque los antiguos anatomistas compararon esta división lingular a como si fuera una lengua que baja en ese sitio. El lóbulo inferior, fíjense, es inferior, es posterior como en el otro lado y tiene una pequeña prolongación hacia arriba. Va a tener 4 segmentos. 4 segmentos del lóbulo inferior, 4 segmentos del lóbulo superior, totalizan en el lado izquierdo la suma de 8 segmentos. ¿Estamos hasta acá? Pulmón derecho, 3 lóbulos, pulmón izquierdo, 2 lóbulos, pulmón derecho, 10 segmentos, pulmón izquierdo, 8 segmentos, pulmón derecho, 2 cisuras, pulmón izquierdo, una sola cisura. Estas cisuras que vimos tenemos todos los seres humanos. Ahora, algunas personas, muy pocas, tienen cisuras accesorias, que no son patológicas, son variantes de la normalidad y algunos las llaman, en lugar de accesorias, cisuras supernumerarias. Es decir, es como que están de más. No modifican ni alteran para nada ni la mecánica respiratoria, ni la fisiología respiratoria, no, es otra forma, nada más. Entre las accesorias, ustedes pueden encontrar varias. La cisura de la ácigos, que ya la habíamos mencionado, de la ácigos porque va juntito al lado de la vena ácigos. Hay otra que llaman cisura accesoria inferior, accesoria superior, no importa, si no se acuerdan, esto no tiene importancia. Saber que existen algunas cisuras accesorias o supernumerarias no hacen a la cuestión. Fíjense ahora, vamos a ver este esquema para ir afirmando toda esta segmentación que estamos diciendo de cómo se disponen los lóbulos pulmonares. Acá tenemos un esquema, un dibujo del pulmón derecho, visto de perfil. Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior. Ayer hablábamos, ¿se acuerdan de este punto que decíamos era el seno costofrénico posterior, el punto más declive? Bueno, acá marcamos entonces en este pulmón derecho, en una vista lateral, marcamos la cisura mayor u oblicua, la cisura menor u horizontal y el lóbulo superior, arriba y más hacia adelante, el lóbulo medio hacia abajo y adelante, el lóbulo inferior que va a estar abajo, atrás y tiene una prolongación, decíamos, hacia arriba, que es el segmento que después lo vamos a ver, que se llama segmento apical del lóbulo inferior. Ya lo vamos a ver un poquito después a esa división. Fíjense que en ese esquema que yo les mostré recién, quizás un poco exageradamente, vamos a decir que en el pulmón derecho el lóbulo más grande es el inferior, 5 segmentos, que el lóbulo más chico es el medio, 2 segmentos, y el lóbulo que está en un tamaño o en un volumen intermedio es el superior con 3 segmentos. ¿De acuerdo? Vamos al lado izquierdo. También un esquema como si fuera una radiografía de tórax de perfil. Esto, como nos dice acá, sería la pared anterior, esto sería la pared posterior, el seno costofrénico posterior, punto más declive del tórax,
y marcamos una sola cisura, la cisura del pulmón izquierdo, con un lóbulo superior hacia arriba, pero con una prolongación hacia abajo y adelante, y el lóbulo inferior abajo, atrás, con una pequeña prolongación hacia arriba. 4 segmentos para el lóbulo superior, 4 segmentos para el lóbulo inferior. En total, vamos a tener entonces en el pulmón derecho, en el pulmón izquierdo, 8 segmentos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió este concepto hasta acá? Vamos ahora a dividir cada uno de estos lóbulos. Vamos a ver qué pasa, cómo se compartimentan cada uno de estos lóbulos. Vamos a hablar un poquito de la segmentación pulmonar. Y fíjense este esquema. Este es un esquema anatómico. Fíjense para entenderlo. Todo este PowerPoint va a estar después en la plataforma, ¿eh? No sé si Cintia ya no lo subió. Si no lo subió, lo va a subir, pero lo van a tener a disposición de ustedes para mirarlo las veces que quieran. Fíjense, vamos a trabajar en estas dos imágenes con el pulmón derecho. Atiéndanme por favor, miren lo que les voy marcando. Este es el pulmón derecho visto desde adentro. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Desde el lado mediastinal del pulmón. Es como si yo me corto al medio y ustedes ven mi pulmón derecho desde adentro. ¿Se entiende? Por eso fíjense que acá me aparece lo que sería el ilio del pulmón derecho. Fíjense el ilio del pulmón derecho con las arterias, con las venas, con el bronquio. Propios elementos del ilio. Y esta imagen también es el pulmón derecho, pero visto desde afuera. ¿Se entiende? Para tratar de dar volumen al pulmón y ver cómo se disponen los distintos segmentos. Miramos el pulmón derecho desde adentro. Fíjense que esta línea negra que viene por acá se interrumpe con el ilio y continúa por acá, es la cisura mayor o cisura oblicua. Y esta otra que aparece por acá es la cisura menor o cisura horizontal. Acá está un poco mejor ubicada anatómicamente para poder ensamblar y enganchar todos los segmentos. Y fíjense, el lóbulo superior decíamos que presenta 3 segmentos. Hacia arriba, el segmento apical es el que va hacia el ápice, hacia el vértice pulmonar. Hacia adelante, el segmento anterior. Hacia atrás, el segmento posterior. 3 segmentos. El apical, el anterior y el posterior. Lo miramos ahora desde afuera a este mismo lóbulo superior, es decir, vamos a este esquema. Fíjense, acá está la cisura mayor, acá está la cisura menor y acá está el lóbulo superior, con sus 3 segmentos. Hacia arriba el segmento apical, hacia adelante el segmento anterior, porque esto es pared anterior y esto es pared posterior, y hacia atrás el segmento posterior. ¿Estamos hasta acá? ¿No los estoy enloqueciendo con todo esto? ¿Me están siguiendo todavía? Miramos otra vez desde adentro. Nos vamos a ver el pulmón derecho desde adentro. Miremos ahora, por favor, el lóbulo medio, este que está acá, que se ubica abajo y adelante. Y fíjense, nosotros decíamos que tiene 2 segmentos, pero si lo miro desde adentro, voy a ver solamente el segmento medial. Medial porque está hacia el mediastino. También lo pueden llamar segmento interno. ¿Cuál es el otro segmento? Bueno, me tengo que ir a mirar el pulmón desde afuera, acá. El otro segmento va a ser este. El segmento lateral, porque está hacia el lado de afuera, o también llamado segmento externo. Y acá se ve un pedacito del medial, fíjense, de este que lo veíamos acá. ¿Estamos ubicados? Entonces, lóbulo medio, 2 segmentos. El medial o interno,
y el lateral o externo. Y nos queda para explicar el lóbulo inferior, el más grande, el que tenía 5 segmentos. Lo miramos desde adentro y fíjense, yo siempre les digo, el lóbulo inferior del pulmón derecho es como si yo tuviera, miren la cámara, como si yo tuviera mi mano puesta en este sentido, el pulgar para arriba y los otros 4 dedos para abajo. Es decir, este lóbulo inferior del pulmón derecho tiene un segmento que va hacia arriba, va a ser el segmento superior, no apical. Apical es este, que está en el ápice. Este es el segmento superior del lóbulo inferior, va hacia arriba. Eso es lo que ustedes por ahí escuchan, por ejemplo, decir el superior del inferior. Y es como que nos parece un contrasentido. ¿Qué es eso del superior del inferior? Es el segmento superior del lóbulo inferior. Y 4, les dije, los 4 dedos para abajo, 4 segmentos basales. ¿Hacia dónde? 1 hacia cada lado. Es decir, 1 hacia adentro, el basal medial o basal interno. Otro, fíjense acá aparece, el basal lateral o basal externo. Un basal anterior hacia adelante, un basal posterior hacia atrás. Miramos este lóbulo inferior desde el costado, desde afuera, lo tenemos acá. El segmento que va hacia arriba, el superior, y los 4 segmentos basales. El basal anterior, el basal lateral, el basal posterior, y acá no vemos el basal medial, o sea, este que está acá, no lo vemos porque me quedó hacia adentro. ¿Nos ubicamos en todo esto que les estuve comentando? Fíjense que esta es la famosa segmentación pulmonar o broncopulmonar. ¿Por qué broncopulmonar? Porque cada uno de estos segmentos tiene un bronquio segmentario que le va a llevar aire y va a sacar el aire. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene todo esto? Cuando comencemos a ver la patología, decíamos, vamos a comenzar a ver la patología segmentaria pulmonar. Las neumonías, las atelectasias, los colapsos, que pueden afectar todo un pulmón, o puede afectar solamente un lóbulo, o puede afectar solamente 1 o 2 segmentos de un lóbulo. Eso lo vamos a ver en la imagen radiográfica, pero tenemos que conocer la anatomía, aunque por ahí nos cueste un poquito. ¿De acuerdo? Fíjense que yo les dije, les comenté y les mostré 10 segmentos. 3 para el superior, 2 para el medio y 10 para el inferior. Y a cada segmento nos tomamos el trabajo de ponerle un nombre. El apical del superior, el anterior del superior, el posterior del superior, el medial y el lateral del medio, el superior del inferior, etcétera, etcétera. Yo eso no lo puedo aprender de memoria, porque si no parece un juego de palabras, parece un absurdo. Para acordarme lo tengo que razonar y acordarme de en dónde se ubican. Ahora, yo les quiero aclarar algo. Más de ustedes conocerá otra forma de nomenclar o de nombrar los segmentos de cada uno de los 2 pulmones. Y ustedes dirán, esa otra forma es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque los numera del 1 al 10 para el pulmón derecho, que tiene 10 segmentos, del 1 al 8 para el pulmón izquierdo, que tiene 8 segmentos. Sí, perfecto. Pero si yo les digo, ubíquenme el segmento 5 del pulmón derecho o el segmento 3 del pulmón izquierdo. Si yo no conozco la ubicación anatómica, decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es como si yo les digo A, B, C, D, E, F, G, H. No tiene ubicación temporal relacionada. Por eso, si nos acordamos o si por ahí leemos el nombre del segmento, es más fácil de poder ubicarnos dónde está la patología de la cual estamos hablando. ¿De acuerdo hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nos vamos entendiendo? ¿Tengo alguna pregunta? No, aparentemente no.
Si se entendió esto, vamos a hacer lo mismo con el pulmón izquierdo, porque esto fue el pulmón derecho. ¿Recuerdan? Visto desde adentro y visto desde afuera. Vamos al otro lado, al pulmón izquierdo. Acá lo tienen. Vamos a trabajar de la misma manera. En este corte, son cortes anatómicos, es decir, son cortes esquemáticos, dibujos, ¿eh? Esto no son imágenes reales, es para entendernos. Pulmón izquierdo, visto desde adentro o desde la cara mediastinal, fíjense que acá está el ilio del pulmón izquierdo, y acá tienen el pulmón izquierdo también, pero visto desde afuera, desde la cara lateral externa. Comenzamos como hicimos hoy, recién con el pulmón izquierdo, con la cara interna. El ilio. Fíjense que tenemos la arteria, tenemos la vena, tenemos el bronquio, y fíjense cómo se marca la diferencia en la disposición de los elementos del ilio. ¿Se acuerdan que decíamos que en el lado izquierdo, que es el que estamos viendo, la arteria y la vena cabalgan sobre el bronquio? Por eso son más visibles. En cambio, fíjense, vuelvo un segundito al anterior, fíjense que del lado derecho la arteria y la vena van al lado del bronquio, fuente. Por eso no me aparecen tan prominentes. Eso ya lo habíamos comentado. Volvemos a nuestro pulmón izquierdo entonces. El ilio, decíamos, lo miramos desde su cara interna o cara mediastinal, y la única cisura que vendría por acá del pulmón izquierdo, que tiene esa trayectoria, sí, efectivamente oblicua, inclinada, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, y me va a marcar los dos lóbulos. El lóbulo superior, que está hacia arriba, pero tiene una prolongación hacia abajo y hacia adelante, ¿se acuerdan? Y el lóbulo inferior, que está abajo, pero tiene una prolongación hacia arriba y hacia atrás. Cada uno 4 segmentos. ¿Cuáles son? Lóbulo superior. Fíjense que junto el apical y el posterior, como tenía separados en el lado derecho, y vamos a hablar de un segmento apicoposterior. ¿De acuerdo? Y además un segmento anterior. Fíjense que tiene prácticamente los mismos nombres que del lado derecho, pero en el lado derecho decíamos apical anterior, posterior. Y acá, ápico posterior y anterior. 2 segmentos. Y decíamos que tiene una división lingular o 2 segmentos que van hacia abajo, acá los tienen, que tienen forma de lengua. ¿Se acuerdan? Lo de lingular, de lingulus, de lengua. Una lengua superior o segmento lingular superior y otro que está por abajo, que es el segmento lingular inferior. Fíjense que estos 2 segmentos lingulares, o como se dice esta división lingular, atiendan lo que les voy a decir, vendrían a corresponder lo que es el lóbulo medio del lado derecho. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no decimos lóbulo medio de este lado? Y porque acá, donde yo les estoy marcando, no hay ninguna cisura que los separe. ¿De acuerdo? La única cisura es la que ya marcamos. Entonces tienen solamente divisiones segmentarias. Por lo tanto, son 2 segmentos más. Ápico posterior, anterior, lingular superior, lingular inferior, 4 segmentos para el lóbulo superior. Vamos al mismo lóbulo, del mismo pulmón, pero lo vemos de afuera. Muy bien. Segmento ápico posterior, hacia arriba y un poco hacia atrás. Segmento anterior, arriba pero adelante. Y los 2 segmentos lingulares, el superior y el inferior. 8 segmentos. Vamos a ver qué pasa con el lóbulo inferior. Nos metemos desde el lado de adentro a mirar. En el lado derecho, ¿se acuerdan lo que yo les dije, la mnemotecnia? La mano con el pulgar hacia arriba y los 4 dedos hacia abajo para marcar los 5 segmentos. Bueno, del lado izquierdo, el pulgar lo dejamos para arriba, pero de los 4 segmentos de abajo tratamos de sacar uno. Van a haber solamente 3 basales. ¿Cuáles son? El superior,
el dedo pulgar, que como decíamos, el posterior, el lateral y el anterior, o algunos llaman anteromedial. 1 para arriba y 3 basales. Nos vamos a mirarlo desde afuera, desde el lado externo. Segmento superior, lo tienen acá, y 3 segmentos basales. Un posterior hacia atrás, un lateral hacia afuera y un anteromedial. O directamente algunos hablan de anterior, sacan la palabra medial. ¿Saben por qué en lugar de haber 4 segmentos basales de este lado izquierdo hay solamente 3? Es como que se pierde el basal medial. ¿Qué estructura anatómica tienen ocupando ese área anatómica que no hay del lado derecho? ¿Qué estructura anatómica está en el mediastino, pero que parte de esa estructura se mete hacia el hemitórax izquierdo? Ustedes lo saben. El corazón. Exactamente. Ahí está el corazón. El corazón vendría a estar ocupando parte de ese segmento basal medial que teníamos en el otro lado. Por lo tanto, en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo tenemos 4 segmentos. 1 superior o apical, también lo suelen llamar, y 3 segmentos basales. Posterior, lateral, anterior o anteromedial. El medial, hagamos de cuenta que se fue. Ahí está el corazón ubicado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Fíjense que nosotros, con esta segmentación pulmonar o broncopulmonar, si ustedes quieren, estamos haciendo el estudio del contenido, ¿de acuerdo? Del contenido, y habíamos dicho del parénquima pulmonar, es decir, del pulmón como espacio respiratorio, como espacio ventilatorio, como espacio funcional realmente hablando. Pero, además de eso, también en cada uno de los pulmones tenemos vías aéreas. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenemos el aire alveolar y tenemos el aire de las vías aéreas, es decir, de los bronquios? Recuerden algo, nuestros bronquios, nuestras vías aéreas, tráquea, bronquios fuentes, bronquios lobulares, segmentarios, etcétera, etcétera, son conductos siempre reales, siempre están abiertos, porque mientras estemos vivos, siempre va a circular aire, aire que entra y aire que sale. Estemos despiertos, estemos dormidos, siempre hay aire circulando. Deja de circular aire el día que nos morimos. Pero mientras tanto, todos estos espacios de la vía aérea son espacios reales. Diferencia con otros conductos, creo que habíamos hecho la comparación, como el esófago, por ejemplo. El esófago es un conducto que tiene un espacio virtual, solamente se hace real cuando nosotros deglutimos algo, entonces el esófago se abre, deja pasar el contenido y se vuelve a cerrar. Por ejemplo, nuestros uréteres tienen un espacio real porque nosotros siempre estamos drenando, o como se suele decir, babeando orina, desde el riñón hacia la vejiga. Pero la uretra tiene un espacio virtual, porque en condiciones basales nuestra uretra está cerrada. ¿Cuándo se abre nuestra uretra? Cuando nosotros voluntariamente decidimos miccionar, decidimos ir a hacer pis. Entonces abrimos la uretra para que salga el contenido urinario al exterior. ¿De acuerdo? Nuestra vía aérea pulmonar es un espacio real, siempre abierto, siempre permeable, siempre con aire. Aire que entra, aire que sale. Va a estar dada nuestra vía aérea por la tráquea, olvídense de esto. Recordar la carina. ¿Qué es la carina? El ángulo de bifurcación traqueal, donde la tráquea deja de ser un conducto impar, único, medio, y se convierte en 2. Un bronquio fuente para cada pulmón. Y ahí vamos a tener los bronquios principales, o bronquios lobulares, o bronquios derecho e izquierdo, los bronquios intermedios y lobulares, que son los que se van a meter en cada lóbulo, y después sigan haciendo toda la división que ustedes saben. Bronquios segmentarios, bronquiolos,
bronquiolos de primer orden, de segundo, de tercero, bronquiolilios, etcétera, etcétera, hasta que ese bronquiolilio más finito llega al alvéolo, al saco alveolar. Ahí terminó nuestra vía aérea. Terminó la vía aérea y llegamos al espacio alveolar o respiratorio. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando veamos las neumonías, por ejemplo, vamos a ver que la neumonía típica, la bacteriana, la más común, afecta los alvéolos, pero no afecta la vía aérea. Fíjense, la vía aérea permanece indemne, salvo que nuestro paciente, en lugar de una neumonía, haga una bronconeumonía, que no es lo mismo. Ahí sí ya va a estar comprometida la vía aérea. O como el caso de la infección respiratoria, hoy en día por COVID, que no respeta nada. Ocupa todo lo que se le da la gana dentro del pulmón. Ocupa los alvéolos, ocupa los bronquios, ocupa el espacio pleural, complicándolo, y esas suelen ser las causas terribles por las cuales el paciente por ahí no supera esta situación. Entonces, vamos a tener todos los bronquios, toda la vía aérea, que si yo les tuviera que hacer un esquema, fíjense, acá está más o menos compartimentado para poder ver. Decíamos, por acá tenemos la tráquea, acá estaría, fíjense, el ángulo carinal, la bifurcación carinal, lo mismo tienen acá, la tráquea, acá con puntitos blancos para que vean, el ángulo de bifurcación carinal o la carina traqueal, bronquio fuente del lado derecho, right, bronquio fuente para el lado izquierdo, left. Esta sería la vía aérea principal. Cuando veamos patología, cuando veamos mediastino, vamos a ver que vamos a estudiar tomográficamente, por ejemplo, las características del ángulo de bifurcación traqueal. ¿Cuánto de abierto está? ¿Qué ángulo es? ¿Es un ángulo agudo? ¿Es un ángulo más abierto? ¿Es un ángulo recto? Porque acá abajo, recuerden que hay grupos ganglionares muy importantes que si crecen de tamaño, porque se infartan, van a abrir el ángulo carinal. Lo dejamos ahí, ya lo vamos a hablar en patología. Fíjense, también podemos observar la vía aérea desde el perfil, acá lo tienen. Esto que ustedes ven acá, fíjense, es la tráquea. Nos ubicamos, pared anterior del tórax, acá comienza a verse algo del corazón para meternos en la imagen, digo. Fíjense las vértebras, la columna, esta es la parte posterior o pared posterior, y fíjense esta columna radiolúcida, radiotransparente, negra, con aire. Esto que está acá es la tráquea. La tráquea es un conducto importante. La tráquea es un conducto siempre abierto. Esto es lo que yo quiero que ustedes no memoricen, se acuerden, lo razonen. Fíjense cuando un paciente se atora y se ahoga o tiende a ahogarse cuando está comiendo algo sólido y tose, por ejemplo, o respira mal o tiene ganas de estornudar y el contenido alimentario va a la tráquea, se aspira. ¿Por qué se aspira? ¿Y por qué entra la tráquea? Y porque la tráquea está siempre abierta. No tenemos una tapita que tape la tráquea, o si tenemos, no funcionó, mejor dicho, en ese momento, y conocerán las maniobras, digamos, de resucitación, que en realidad no es resucitación, sino es de superación de ese cuadro, tomando al paciente desde la cara anterior torácica, comprimiéndolo con fuerza para que expulse. Piensen ustedes que si eso no se hace adecuadamente y rápidamente, el paciente se les va a morir, porque el paciente deja de respirar si se enclava algún elemento sólido en la luz traqueal. No puede entrar aire ni puede salir aire. El paciente deja de oxigenar. Es muy grave, obviamente. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro, etcétera, etcétera? Y fíjense ahora, vemos 2 o 3 cositas más y después ya hacemos nuestro recreo como hacemos habitualmente. Les aclaro que hoy vamos a terminar con la normalidad, el lunes que viene comenzamos a ver la patología. Fíjense que a partir
de esa tráquea vamos a tener los bronquios, el árbol bronquial, como llaman algunos. En una radiografía de tórax normal no vemos jamás los bronquios. ¿Por qué? Porque el aire bronquial se confunde por tener la misma densidad que el aire alveolar. Esto que ustedes están viendo acá es una broncografía. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado hace rato las distintas técnicas de estudio por imágenes del aparato respiratorio? Hablamos de la broncografía, que yo les dije es un estudio que ya pasó a la historia, gracias a Dios, porque era muy invasivo para el paciente, era muy desagradable, muy atormentador para el paciente. ¿Se acuerdan que decíamos que había que introducir medio de contraste líquido por una sonda para que entre el líquido de contraste y podamos ver el árbol bronquial? Bueno, acá tienen una broncografía del lado derecho. Hacíamos primero de un lado y después del otro, porque si hacíamos bilateral en el mismo momento, el paciente se iba a ahogar porque se le iba a llenar la vía aérea de líquido. Ese, yo les dije, era el reclamo del paciente. Y nos decía, me ahogo, basta, pare, me ahogo. Porque al meterle líquido en la vía aérea, el paciente sentía eso. Era como si lo sumergíamos en el río y el paciente sentía que se ahogaba. Hacíamos unilateralmente para que el paciente pueda seguir respirando con este otro pulmón. Después de un tiempo, cuando se eliminaba el contraste, se reabsorbía, hacíamos del otro lado. Cuando el paciente volvía, yo les dije, porque el paciente se hacía de un lado porque no sabía lo que le esperaba. Pero después de hacerse la broncografía unilateral, decía, ni loco me vuelven a agarrar para hacerme lo mismo del otro lado. Entonces los resultados siempre eran parciales. Por eso, cuando había que hacer, se comenzaba del lado que teóricamente estaba más afectado. ¿Qué hacemos hoy en día? En vez de la broncografía, yo les dije, tomografía axial computada multicorte o de corte fino, y después se reconstruye. Y tenemos todo el árbol bronquial como si fuera una maqueta. Y al paciente ni lo tocamos. Al paciente el tomógrafo le va haciendo todos los cortes que necesitamos. No se usa contraste, es absolutamente no invasivo para el paciente. Yo les muestro esta broncografía para analizar o para ver el árbol bronquial. Fíjense, lóbulo superior, porque este es el bronquio del lóbulo superior. Fíjense cómo los bronquios, lo mismo que arterias y venas, se van dividiendo en dos, se van bifurcando y se van afinando. Hasta que llega un momento, fíjense en la periferia, que no vemos trama broncovascular. Ojo, lo que no quiere decir que no exista. Lo que pasa es que son ya tan finitos que el medio de contraste ya no se puede seguir metiendo. ¿De acuerdo? Y fíjense por acá abajo la broncografía superpuesta de lo que sería el bronquio del lóbulo medio y el bronquio del lóbulo inferior del lado derecho. ¿Qué me interesa que ustedes recuerden de esta imagen? La bifurcación bronquial. También arterial y venosa. Es decir, ese vaso, ese bronquio que va entrando y se va haciendo más finito y va dando dos. Y cada uno de estos dos se vuelven a ser más finitos y da dos. Y cada uno de estos dos otros dos. Eso es lo que se llama bifurcación o segmentación. En una proyección de frente acá, fíjense la misma broncografía que estamos viendo. En este caso, acá vamos primero, en una proyección de perfil, nos ubicamos anatómicamente lo que estamos hablando, un perfil, cara torácica anterior, la cara torácica posterior, la columna dorsal, el corazón. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de este espacio claro, que es oscuro, retroesternal, y este otro espacio claro, que es oscuro, retrocardíaco, con aire? Muy bien, acá tienen el bronquio, contrastado, la broncografía. El superior quedó hacia arriba, se ve prácticamente todo el bronquio que corresponde al lóbulo inferior, pero fíjense que no se ve bien el bronquio que correspondería al lóbulo medio. Ahí habrá estado el proceso obstructivo de este paciente. ¿De acuerdo? Porque no estoy viendo todo ese esquema
bronquial, digamos, del lóbulo medio. Se podrían hacer otras proyecciones. Fíjense, vimos anteriormente el frente, este es el perfil, y esta es una proyección oblicua, que ya las mencionamos en su momento. ¿Qué es una proyección oblicua? Una que no es ni de frente ni de perfil. Si yo al paciente lo tengo, como les pongo acá mi mano delante de la cámara, para hacer una proyección de frente, y para el perfil lo pongo a 90 grados, para una oblicua lo pongo así. No es ni de frente ni de perfil, es oblicua. Y fíjense, tengo otra imagen, otra mirada de lo mismo. Acá tenemos nuevamente la broncografía, entonces, del pulmón derecho. Como les dije, habitualmente sucedía, no tengo la del lado contrario. Muy bien. A ver un momentito. Dos imágenes más. Un momentito, por favor. Y hacemos el recreo. Fíjense los hilios pulmonares. Estamos como parcheando nuestra radiografía para ver una zona en particular y poder detallarla más. Fíjense los hilios. El hilio del lado derecho, el hilio del lado izquierdo. Fíjense el hilio del lado izquierdo. Miren esto que está acá. Cómo se nota más esta arteria pulmonar del lado izquierdo porque está cabalgando sobre el bronquio que me queda por acá abajo. En cambio, en el lado derecho, la vena, la arteria van juntas con el bronquio, una al lado de la otra. Acá, fíjense que no hace esta protrusión que sí me hace del lado izquierdo. Ver los dos hilios con esa diferencia, recuerden, eso es lo normal. No los voy a ver en condiciones normales nunca a los dos idénticos. Siempre aparece más marcado el del lado izquierdo por la disposición de la arteria. A ver acá, que tengo por acá para mostrarles. La tráquea, el hilio izquierdo que me aparece por acá y el hilio derecho, fíjense, superpuestos de perfil, que lo voy a ver al hilio derecho un poquito más abajo que el hilio izquierdo, que siempre lo vemos un poco más arriba. Y si quiero volver a graficar lo mismo, bueno, miren, acá se ve muy bien con un estudio contrastado. Esto es una arteriografía pulmonar, estudio que vamos a administrar un medio de contraste iodado por vía endovenosa, y va a marcarnos esto que está acá, miren qué prominente, qué bien se ve, que es la arteria pulmonar del lado izquierdo, y sin embargo, fíjense que la del lado derecho la tengo acá. Por acá abajo, acá está un poco ocluida, está el bronquio. En el lado izquierdo, la arteria monta al bronquio, cabalga por arriba del bronquio. Por eso lo veo mucho más marcado que del lado izquierdo. La vasculatura ¿es más importante del lado izquierdo que del lado derecho? No, la vasculatura es lo mismo, es la misma. Y miren ustedes en esta imagen, o bien traten de no ver los hilios, las arterias, y miren la vasculatura de esta región superior, izquierda, y la vasculatura de esta región superior, derecha. Fíjense que prácticamente es la misma. Prácticamente hay la misma presencia vascular del lado derecho que del lado izquierdo, arriba. Lo mismo hacia abajo. Fíjense, acá se observan vasos, acá también, lógicamente, ocultos por el corazón. ¿Vemos mejor estos que estos? Por supuesto. ¿Por qué? Recuerden algo, la arteriografía es un estudio dinámico. Yo le estoy inyectando medio de contraste al paciente y ese medio de contraste va viajando a nivel arterial, venoso arterial. Entonces va teniendo distintos tiempos de aparición. Nada más. Esto acá a nosotros nos muestra la vasculatura normal de ambos pulmones. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Fíjense que lo que estamos haciendo en definitiva es anatomía radiológica o anatomía imagenológica, que sí o sí la tenemos que hacer y conocer para, como les dije, el lunes próximo comenzar a meternos en la patología.
Si no hay ninguna pregunta, hacemos nuestros minutos de recreo y después completamos, nos quedan poquitas imágenes ya y nos vamos a meter un poco en la silueta cardiovascular. ¿De acuerdo? Nos vemos en unos minutos entonces. Ahora esa porción media que nos está quedando, que corresponde a la proyección de la silueta cardiovascular. La vamos a ver, digamos, como para tener una imagen o una visión completa como abuelo de pájaro de todo lo que vimos de tórax normal. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablemos de mediastino, ahí lo vamos a ver en detalle, y cuando hablemos de imagenología de la silueta cardiovascular, con todos los métodos de diagnóstico por imágenes, radiológicos, ecográficos, medicina nuclear, etcétera, ahí lo vamos a ver más en profundidad. En una radiografía de tórax, yo lo que les quiero comentar es que lo que vamos a ver de la silueta cardiovascular es una imagen bastante rudimentaria, bastante básica. Esto que están viendo acá. Esta densidad cardiovascular. Por abajo, el área que corresponde al corazón, a la masa cardíaca. Por arriba, fíjense que esta densidad se elonga y se vuelve un poco más angosta, se estrecha, que es lo que correspondería al pedículo vascular. Y vamos, como para ir teniendo ya una idea, marcar un borde del lado derecho de esta silueta cardiovascular y un borde del lado izquierdo de dicha silueta cardiovascular. Bordes que ustedes pueden observar perfectamente que no son iguales. El borde del lado derecho es mucho menos saliente, mucho menos prominente, y va a estar dado por dos sectores. Un sector inferior, que es este que está acá, que representa la impronta de la aurícula derecha. Ya vamos a ver después cómo se ubica el corazón, cuando veamos cardiovascular y mediastino. De la aurícula derecha se proyecta acá. Y este tramo superior que tiene que ver con la proyección de la vena cava superior que está bajando y entrando acá, pero también superpuesta con la porción ascendente de la aorta torácica, que ya vamos a ver después, va a salir de este ventrículo izquierdo, se va a convertir en aorta ascendente, va a llegar al callado y después descenderá hacia atrás mediante la denominación de aorta torácica descendente. Entonces, este tramo vascular será mixto porque vamos a tener la impronta de la vena cava superior más la aorta torácica ascendente. Del otro lado, vamos a marcar tres tramos, tres segmentos. Un segmento superior, este que aparece acá con el número 3, que está dado por el callado de la aorta, por la vuelta, la curvatura de la aorta. Otro tramo o sector medio que va a estar dado por el tronco de la arteria pulmonar izquierda, o algunos denominan el tracto de salida, es decir, la primera porción de la arteria pulmonar. Ya dijimos repetidas veces que la vemos más marcadamente porque pasa por arriba del bronquio. Y un tramo inferior, que fíjense, o arco como también se llama, que es el más prominente de todos, este que está acá, que va a estar dado por otra de las cavidades cardíacas, que es el ventrículo izquierdo. La cavidad más activa funcional y cinéticamente del corazón, el ventrículo izquierdo. Las otras cavidades ya vamos a ver cómo las vamos distribuyendo. Fíjense si vemos ahora una imagen de perfil. Corazón, ya lo habíamos visto. El ventrículo derecho, que no lo veíamos en el frente, me va a constituir lo que sería el borde anterior de la silueta cardíaca. Y también parte del piso. Muchos dicen que el corazón se apoya sobre el diafragma a través del ventrículo derecho. Eso hace que algunos autores digan que el ventrículo derecho es la almohada del corazón, sobre la cual se acuesta para apoyarse en el diafragma. La tráquea, por acá arriba, que ya la vimos, la superposición de ambos ilios, otra cavidad cardíaca que no la veíamos en el frente, porque en el frente, vuelvo un momentito, veíamos la aurícula derecha a la derecha, pero a mí me está faltando la otra aurícula, que ahí no la veo. Bueno, acá la tienen. La aurícula izquierda se proyecta hacia
hacia el borde posterior de la silueta cardíaca. Y el ventrículo izquierdo, que es grande, es importante, también forma parte, valga la redundancia, de esta cara posterior del borde cardíaco. Nada más que como para tener un vistazo de cómo ubicamos el corazón dentro del mediastino. Ya les dije, cuando veamos mediastino y cuando veamos imagenología cardiovascular, lo vamos a ver mucho más detalladamente a toda esta cuestión. Y finalmente, otra imagen muy rudimentaria para tener una idea y que no nos quede descolgado, que a ambos lados de cada uno de los dos hemitórax, del hemitórax derecho a la derecha del hemitórax izquierdo, en el centro tenemos esta zona, esta región, que vamos a llamar mediastino, porque está en el medio. A su vez, nosotros si vemos en una radiografía de frente el mediastino, fíjense que lo único que nos impresiona visualmente es el corazón por debajo, el pedículo vascular por arriba. Pero recuerden que este mediastino va de lado a lado, es decir, desde el pulmón derecho al pulmón izquierdo, pero también, y voy al perfil, va desde la pared torácica anterior hasta la pared torácica posterior. Por eso, fíjense en esta visión o en esta proyección de perfil de tórax, donde estamos marcando estas divisiones, vamos a hablar de un mediastino superior, de un mediastino anterior, de un mediastino medio y de un mediastino posterior. ¿Cuál es la razón? Hay patologías que van a ser localizadas, se van a ubicar o en el mediastino superior, o en el mediastino anterior, o en el posterior, etc. Entonces, nada más que a los fines didácticos, vamos a dividirlo al mediastino en un mediastino superior, otro anterior, otro medio y otro posterior. Aclarando que esta no es la única división que ustedes van a encontrar topográfica del mediastino. Hay otras divisiones que en lugar de 4 espacios, como ven acá, manejan solamente 3 espacios, son válidas, y las razones y los argumentos son válidos. Lo vamos a analizar cuando veamos diagnóstico por imágenes del mediastino, porque ahí vamos a recurrir, ya les adelanto, a la tomografía computada. La radiología me hace tropezar con el inconveniente de la superposición de imágenes. Yo acá en el frente veo superpuesto lo que hay en el mediastino anterior, en el medio, en el posterior, y se me adosa el superior. Si yo a esto le hago cortes axiales tomográficos, voy a poder ver cada estructura anatómica en su sitio. Y si desarrollara alguna patología, cada patología ocupando un sitio específico. Estas se llaman divisiones mediastinales o, como acá les dice, compartimientos mediastinales. Esto nada más que como para tener una idea y que no nos quede así como descolgado el mediastino y no decir nada. A partir de la clase próxima vamos a comenzar con la patología del tórax. Patología que primero será sobre la parte respiratoria y después veríamos la parte cardiovascular. Muy bien, por hoy entonces hemos concluido, porque ya comenzamos el lunes que viene con patología. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro, que quieran volver a que se explique? Sobre el índice cardiotorácico. Sí. ¿Lo veremos en la clase que viene directamente? Lo vamos a ver cuando veamos la parte de cardiovascular. Para que no te quedes con la duda, el índice cardiotorácico es la relación que existe entre el tamaño máximo del corazón con el diámetro máximo torácico. Y nos va a indicar, nos va a dar un dato muy importante que es el siguiente. ¿El corazón de ese paciente tiene tamaño normal o está aumentado su tamaño o tiene una cardiomegalia? Es muy importante diagnosticar una cardiomegalia porque siempre va a ser índice, va a ser un signo de algún tipo de patología cardíaca o cardiovascular, para comenzar de una insuficiencia cardíaca.
Esto lo vamos a ver detalladamente en la parte cardiovascular. ¿Cuál es el valor normal del índice cardiotorácico? 0.5. Sin unidad. Es un índice. No es centímetros, no es metros, no es gramos, no es kilos. Es un índice. Los índices marcan una unidad, no una referencia. Hablamos de un índice del 10% de analfabetismo, un índice del 20% de pobreza, un índice de tanto, pero no decimos, no damos unidades, no damos referencias. El índice es un número. El índice cardiotorácico normal es hasta 0,5. Si tiene menos de 0,5 es normal. El problema es cuando me supera el 0,5. Ahí vamos a hablar de una cardiomegalia. Te contesto esto, nada más, para que no te quedes con la duda. No explayo más porque si no vamos a tener para hablar toda una clase como vamos a dedicar más adelante a la patología cardíaca. Perfecto, muchas gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran que se vuelva a explicar? Doctor, usted dijo que los bronquios principales normalmente no se ven porque se superponen, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, Los gracias. bronquios, en general, los bronquios, mejor dicho, el aire bronquial. Los bronquios como bronquio no vas a ver porque son cartilaginosos o fibrocartilaginosos. Lo que se puede llegar a ver es el contenido, es decir, la densidad aire que hay adentro, que se va a confundir, como dijimos, con la densidad aire alveolar que lo está rodeando. Ese criterio lo vamos a analizar cuando comencemos la semana que viene a ver las neumonías, con un signo que se llama broncograma aéreo, que acá me callo porque si no, ya no me paran más. Y ya lo vamos a ver la semana que viene. ¿De acuerdo? Nos vemos el lunes entonces, si les parece, a las 17 como siempre. Que tengan una buena semana. Muchas gracias, profesor. Profe.